Proverbios 16-18. Delante de la destrucción va el orgullo. ¿Quién va adelante? El orgullo. ¿Qué quedó atrás? La destrucción. Entonces fíjese lo que puede causar una persona orgullosa y lo que deja atrás. Fíjese que la palabra dice que delante de la destrucción va el orgullo. Vos vas acá, pero atrás tuyo está quedando ruinas, está quedando destrucción. O sea, que no es un beneficio para vos. Tu orgullo no es un beneficio, porque causás daño, destruís. ¿Quién es una persona orgullosa? Yo te lo leo si querés. Es un exceso de estimación propia. Dice, y de los méritos, si se cree superior a los demás. Bendito sea su nombre. Todas estas personas con estas cualidades van delante, dejando destrucción atrás. Por eso nosotros, me vas a decir, hermano, ¿por qué me lees esto? Porque ahora vamos a recurrir a lo otro, al beneficio que tenemos. Bendito sea su nombre. Toda persona orgullosa crea destrucción. Toda persona orgullosa atrae destrucción. Toda persona orgullosa, hablando de nosotros, es una persona que no acepta un consejo de Dios. Si venimos a este lugar, ¿con qué propósito? De que Dios nos aconseje, de que Dios nos hable. Ahora somos necios, somos orgullosos. Cuando no obedecemos el consejo, caminamos, pero vamos dejando destrucción atrás. Y tenemos el ejemplo de Nabucodonosor. Tenemos un rey, ¿podemos ponerlo como ejemplo? Sí, pongámoslo. Rey de Babilonia, permitido por Dios, se enseñoró de Israel, sí, lo gobernó, sí. Pero fíjese que cuando este hombre creyó que todo lo había conseguido él con sus propias manos, perdió su reino. Dice que aún no estaba la palabra en la boca de Nabucodonosor cuando vino una voz del cielo. ¿De dónde vino la voz? Entonces, ¿quién está por encima de todos? Dios. Pero Nabucodonosor se atrevió a decir, esta es la Babilonia que yo he formado, creado, este es el reino que yo he levantado con la fuerza de mis manos. Dice que aún no estaba la palabra en la boca de Nabucodonosor cuando vino una voz del cielo y dice, tu reino te será quitado. Eso es una persona orgullosa, altiva, que no recurre a Dios y al consejo de Dios. ¿Por qué? Porque Daniel ya le había hablado y le había dicho que venía destrucción a su vida si no se arrepentía. ¿Le interpretó el sueño? Sí, se lo interpretó. Lo aconsejó, sí, le dijo, arrepiéntete de tu camino, quizá Dios te conceda, y se arrepienta. ¿Pero qué hizo Nabucodonosor? Lo dijo. Pero lo importante no es decirlo, sino que ya duerme en nuestro corazón. Dice la palabra del Señor, que de toda abundancia del corazón abra la boca. ¿Por qué el Señor aconsejó a Nabucodonosor? Porque el que cuadrilla la mente y el corazón ya sabía lo que había en el corazón de Nabucodonosor. Él ya sabe lo que hay en tu corazón antes de que vos lo digas. Pero Él lo que quiere hacer es limpiar tu corazón. Entonces vino Daniel y lo aconsejó. Y le dijo, esto es lo que tienes que dejar. Esto es lo que tienes que rendirte. Le estaba mostrando que en el corazón de Nabucodonosor había orgullo, había soberbia y había altivez. Pero cuando Nabucodonosor mencionó, lo perdió todo. Pero no lo perdió cuando lo mencionó. Lo perdió todo porque lo dejó dormir en su corazón. Lo dejó dormir. Lo dejó dormir en su corazón y lo perdió todo. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos lo creen? Él es el que escuadrilla la mente y el corazón. No lo perdió cuando lo dijo, lo perdió cuando no lo sacó de su corazón, cuando Dios lo aconsejó. Y hoy debemos ser conscientes de que Dios nos trae a este lugar para aconsejarnos, para guiarnos, para encaminarnos. Y que no es y no está en el diccionario o en el prontuario de los hijos de Dios el orgullo, mis amados hermanos, sino la sencillez y la humildad. Bendito sea su nombre. Yo anoté otro versículo en comparación a lo que estábamos leyendo. Bendito sea su nombre. Primera de Pedro 5:5, ¿qué dice? Vamos a leer en Primera de Pedro 5:5. Pero yo me voy a quedar con el verso que dice Pedro. Vemos que un contraste de orgullo, de soberbia. Vemos que en donde hay una persona orgullosa, donde hay una persona soberbia, no habita Dios. Y Pedro dice que Dios le resiste al soberbio, pero da gracia a quien, al humilde.
Dios le resiste al orgulloso, le resiste al soberbio, le resiste a aquel que cree que todo lo que logra lo logra por su propio mérito. Dios le resiste a aquel que se cree superior al prójimo. Dios no te mandó a ser superior al prójimo, te envió a amarlo al prójimo, a ponerte a su altura. Ahora imaginémonos nosotros que Dios, siendo Dios, no escatimó ser Dios, sino que se hizo hombre para padecer como hombre. ¿Eso no es una muestra de humildad? ¿Eso no es una muestra de humildad? ¿Eso no es una muestra de la esencia de Dios? Que Él, siendo Dios, no escatimó ser Dios, se hizo hombre y padeció como hombre. ¿No es una muestra de humildad que no vino a enseñorearse de los hombres, sino a padecer como ellos padecen? Si eso no es una muestra de humildad, entonces estamos ciegos. Porque ejemplos os he dejado, para que así como yo hice, vosotros también hagáis. Si eso no es una muestra de humildad, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Si eso no es una muestra de humildad, entonces estamos ciegos. Entonces Jesús entendía esto, Cristo entendía esto. Sean mansos y humildes como yo, pero de corazón, no de palabras y agradando a los hombres. De corazón. No de palabras ni agradando a los hombres cuando están los hombres. De corazón sincero. Sean sencillos y sean mansos y humildes de corazón. Y Pedro lo entendió. Pero este hombre, ¿de dónde saca esta gracia? ¿Cómo puede ser que este hombre hable y sazone todo? ¿Cómo puede ser que este hombre diga lo mismo que los otros dicen, pero cuando este hombre habla de las Escrituras, hay algo que arde en mi corazón? Es la gracia, y es el beneficio que tenés, y es el único beneficio que Dios le dio a sus hijos. Por eso Pedro dijo, Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Amén. Y si su hijo fue humilde, y siendo Dios se hizo hombre y padeció como Dios, ¿no nos debemos armar nosotros también de ese mismo pensamiento? Amén. Porque Pedro mismo lo dice. Ahora es imposible que vos puedas hacer algo sin la gracia de Dios. Si realmente amás a Dios, es imposible que puedas hacer algo sin su gracia. Y la humildad va de la mano con la gracia de Dios. ¿Querés gracia de Dios? Es necesario ser humilde. Ahora, ¿qué querés hacer sin gracia? Nada. Porque el mismo apóstol Pablo dijo, podemos tener profecía, y podemos tener un montón de cosas, pero si no tenemos amor, no tenemos nada. Somos como címbalo o címbalo que retueña o que retiñe. Algo que golpea, algo que es vacío. Son palabras huecas, son palabras vacías. Si vos amas a Dios, realmente necesitas tener la gracia de Dios. Porque es la gracia de Dios la que trae de las tinieblas a la luz admirable y gloriosa de Cristo. Por su palabra. Pero sin gracia no hay nada. Y la humildad va de la mano con la gracia. Así que si en alguna vez nos creímos algo, hacete pequeño para que Dios te haga grande. Porque la humildad va de la mano con la gracia. Y necesitas la gracia de Dios. Porque si no son palabras. Palabras huecas y vacías. Dicen pero no dicen. Hablan pero no se oyen. Bendito sea su nombre. Podemos tener todo. Pablo enumeró un montón de cosas. Profecía, pero las profecías acabarán y permanecerá el amor. Pero hay algo que en nosotros debe estar, porque si no está en nosotros son solo palabras, que es la gracia de Dios. Jesús tenía la gracia de Dios. Y Pedro entendió que lo que Jesús tenía era la gracia de Dios. Pero también Pedro vio las características de Jesús, que Él les enseñó a que sean humildes, para que la gracia de Dios repose en ellos. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos creen hoy que la gracia de Dios está en nosotros mientras nosotros seamos humildes? Mientras nosotros recurramos a Dios, mientras nosotros confiemos en Dios, mientras nosotros nos encaminemos en Dios, mientras nosotros pongamos todo en las manos de Dios, la humildad está en nosotros y la gracia de Dios en nosotros. No necesitas más nada. Si vos realmente amás a Dios y querés servirle a Dios, necesitas lo único que es la gracia de Dios.
Y si no tenés humildad, no tenés nada. Porque muchos hay que hablan y atraen a muchos. Pero la palabra del Señor dice: pero si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuántas más tinieblas atraerás? Que la iglesia oiga lo que el Espíritu dice. Si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas más serán vuestras tinieblas? Si en tu corazón no hay luz, no lo hay en tu boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué atraes? ¿A la luz o los persuadís y los seguís llevando a las tinieblas? Pero eso hace la gracia de Dios. Bendito sea su nombre. Tenemos el ejemplo de Salomón, porque muchas veces la estrategia que el enemigo usa, yo quiero decirte esto, la estrategia que el enemigo usa es el poder. La estrategia que el enemigo usa para caer reinos y derribar hombres es las riquezas, el poder, el estatus. Siempre lo usó. Siempre. Y tenemos el ejemplo de Nabucodonosor, que se engrandeció y lo perdió todo. Y tenemos el ejemplo de Salomón, que lo tenía todo, pero aún así lo encaminó en Dios. ¿Quién halló más gracia delante de Dios? Salomón dijo: necesito, quiero, te pido que me des sabiduría. No se dejó influenciar por quién era, por lo que tenía y todo lo que rodeaba, sino sabía que todo lo que tenía, todo lo que lo rodeaba era de Dios. Entonces, si nos armamos de esa humildad, la gracia de Dios va a reposar sobre nosotros. Amén. Tenemos un hombre que fue sabio, le pidió a Dios sabiduría, pero tenemos a un hombre que se engrandeció y lo perdió todo. Usted tiene que saber esto, hermano, que si la gracia de Dios no está en usted, Dios no está con usted. Si la gracia del Espíritu Santo no está en vos, no está Él en vos. Porque la gracia de Dios reposa en hombres humildes. La gracia de Dios reposa en hombres que se hacen pequeños para que Dios los haga grandes. La gracia de Dios no está en el estatus, en las palabras, sino en el amor de Dios. Y hoy quiero decirte esto: por la gracia de Dios que nos ha sido concedidos a todos nosotros acá, que con toda humildad y sencillez predicamos el Evangelio, mostrando por ello mismo la gracia del Señor, no creyéndonos nada, sino poniéndonos a favor y poniéndonos al lado de todo aquel que necesita, tanto como nosotros un día hemos sido consolados, así consolamos. Así que este es el día que nosotros predispongamos nuestro corazón, que aprendamos de esta enseñanza, que dice el proverbio que delante de la destrucción va el orgullo. El orgullo, la soberbia, la altivez no te conduce a nada, sino que lo único que acarreas es destrucción. Hoy es el día que puedas aceptar el consejo de Dios para tu vida y dejarlo que Él gobierne en tu vida. Hoy es importante que sepamos y que reconozcamos que lo único que va a ser y lo único que vamos a lograr siendo humildes es que la gracia de Dios permanezca en nosotros. Pedro mismo lo dijo: Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, pero da gracia al humilde. ¿Cuántos quieren la gracia de Dios? ¿Cuántos quieren que la gracia de Dios sobreabunde en su vida? Seamos humildes, sencillos de corazón, no de palabras, no agradando a los hombres, sino con un corazón sincero. Bendito sea su nombre. Pónganse de pie. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Yo no sé qué horario es, no sé si nos hemos extendido realmente, pero este es un momento para